Bienvenidos a la sesión 13, la semana 7 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a trabajar algo que llamamos características del discurso. Ya en las sesiones anteriores pues hemos tenido lo suficiente, o hemos tratado de dejarlo suficientemente claro en qué consiste esto del discurso, esto que estamos llamando aquí como discurso, que no estamos hablando solamente de textos escritos, sino que estamos hablando de un concepto más global, más amplio, que podemos considerar discurso. Y entonces vamos a mirar qué es lo que pretendemos lograr hoy. Lo primero es que podamos describir las cualidades esenciales de los discursos más comunes en el ámbito escolar. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las modalidades de discurso que existen, pues hay algunos que son más frecuentes dentro de lo que nosotros hacemos, sea en el colegio, sea en la universidad, es decir, en los ámbitos académicos, y vamos a tratar de entender cuáles son las características de esos discursos que vemos en este tipo de escenarios. Lo segundo es reconocer la importancia de cada una de esas características del discurso con el fin de aplicarlas en los procesos de comprensión y producción lingüística. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que no se trata solamente de recitar o de enunciar un listado de características, sino que se trata de que usted pueda interiorizarlas, que usted pueda conocerlas y que la próxima vez que usted escriba un texto o que usted lea un texto, usted pueda saber qué elementos va a buscar ahí y qué elementos permiten que eso pueda ser considerado un discurso. Para eso entonces, pues en la agenda de hoy, en la activación de saberes previos vamos a leer un párrafo que está mal escrito y lo vamos a corregir entre todos. Ya en la parte del contenido pues vamos a detallar qué es eso de las características del discurso. Y en la actividad central pues vamos a tratar de aplicar eso que vimos en la lectura de un fragmento de un texto llamado La Ventana, un texto de Germán Sánchez Espeso, para ya después pasar a la actividad de profundización. Bueno, comencemos entonces con la activación de los saberes previos, de lo que ya sabemos. Miren, todos nosotros, de una u otra manera, así escribamos más o menos bien, más o menos mal, así sepamos leer más o menos bien o más o menos mal, pues uno logra identificar cuando algo que lo que uno está leyendo o algo que le están diciendo pues carece de sentido. Uno sabe cuando algo en ese discurso no le cuadra. Vamos a tratar de mirar por qué. Lo que vamos a hacer entonces es, yo voy a leer pues todos vamos a leer este texto que está aquí en la pantalla, yo lo voy a leer en voz alta y después vamos a dar un tiempo para que ustedes por vía chat nos vayan comentando qué errores detectan en este texto y que nos ayuden a corregirlo. Vamos a mirar entonces. La Celestina la escribió Fernando de Rojas, el tema es de amor. La Celestina va de dos jóvenes, Calisto y Melibea. Calisto está locamente enamorado de Melibea e intenta quedar con Melibea, pero es muy torpe, por eso contrata a la Celestina, una vieja alcahueta que con sus palabras consigue que queden. Cuando escuchan un ruido y Calisto escala un muro, se cae y muere Melibea, poco después se suicida. Yo creo que ustedes en la misma entonación en la que fui yo leyendo el texto en voz alta, pues pueden notar que hay algunas pausas, algunos elementos de los que carece. Pueden tomar, por ejemplo, algunos fragmentos, algunas oraciones y proponernos cómo las redactarían de una manera, digamos, más amigable con el lector, que le permita a uno no leer tanto de corrido, que pueda poner las pausas donde tienen que estar, o dividir aquellas oraciones que ustedes piensan que hablan de cosas completamente distintas entre sí. Les recordamos que en la actividad en la que estamos en este momento consiste en leer este fragmento de texto que tenemos acá y corregirlo, encontrar cuáles son esos fragmentos del texto en los cuales no hay corrección que le permita a uno leer el texto de manera adecuada. Entonces la idea es que nos hagan llegar por vía chat las correcciones que ustedes nos pueden sugerir. Yo voy a ir empezando dándoles alguna pista de qué puede uno ir haciendo para corregir este texto y ustedes me van ayudando a continuar con lo que viene. Tomemos esta primera oración. Dice, la Celestina la escribió Fernando de Rojas, el tema es de amor. ¿Cómo podría uno corregir esto? Pues lo primero, nos hacen llegar por acá ya. Hacen falta signos de puntuación, no hay coherencia en algunas frases, faltan conectores, son de gran importancia. Sí, exactamente. Tomemos, digamos, esta primera oración. Habíamos dicho en sesiones anteriores que íbamos a considerar una oración como aquello que iba o de mayúscula a punto
o de punto a punto. Pero digamos en esta primera oración que vemos acá, pues lo primero es que hay dos ideas que son distintas y no están conectadas entre sí. La Celestina la escribió Fernando de Rojas, el tema es de amor. Aquí por lo menos vemos una idea y aquí vemos otra idea. Vemos que la ruptura aparece acá. Entonces por esto podríamos sugerir un conector que nos ayude a articular ambas ideas, que podamos decir como y la Celestina la escribió Fernando de Rojas y el tema es. Ahora bien, podríamos cambiar este de por él. Ahora leámosla así. La Celestina la escribió Fernando de Rojas y el tema es el amor. Miren que ya uno encuentra una coherencia mucho más articulada. Ayúdenme entonces con las oraciones que vienen de ahí en adelante. Sí, en los comentarios que me hacen llegar coinciden todos en el punto correcto. Falta la coherencia, falta la cohesión, y eso lo puede dar uno con los conectores, con aquello que me ayudan a unir una idea con otra de manera coherente. Miremos por ejemplo esta segunda oración. Dice: la Celestina va de dos jóvenes, Calisto y Melibea. ¿Qué me faltaría ahí para que de pronto la idea pueda ser un poquito más legible? Yo podría utilizar, por ejemplo, digamos un signo de puntuación acá. La Celestina va de dos jóvenes, me los van a denunciar. Si me van a enunciar un listado, yo puedo utilizar entonces dos puntos. Ahí yo creo que no quedó muy... Vamos a ver si lo logramos poner de manera más legible. Bueno, ahí no quedó muy bonito, pero ustedes tratan de entender que ahí incluimos dos puntos. Sigamos entonces con la que viene. Calisto está locamente enamorado de Melibea, intenta quedar con Melibea, pero es muy torpe, por eso contrata a la Celestina, una vieja alcahueta que con sus palabras consigue que queden. Un fragmento muy extenso que cuando uno lo lee en voz alta uno mismo se da cuenta de que faltan pausas. ¿Dónde podrían sugerirme poner pausas en ese fragmento? Pausa en Melibea. ¿Qué tipo de pausa? Puede ser una coma. Calisto está locamente enamorado de Melibea e intenta quedar con ella, intenta quedar bien con ella. Me parece una corrección excelente. Entonces incluiríamos aquí intenta quedar con. Si ya dijimos Melibea, pues no es necesario volverlo a decir. Podemos decir ella. Esa corrección que me sugieren me parece bien. La coma también podría funcionar dependiendo del resto de la redacción. Calisto está locamente enamorado de Melibea e intenta quedar con ella, pero es muy torpe. Ahí podríamos poner una pausa. La pausa que yo sugeriría ahí sería un punto seguido porque se va a cambiar de idea. Entonces, punto seguido. Y obviamente esto tendría ya que venir en mayúscula. Por eso, contrata a la Celestina. Ahí, ¿qué pausa, qué marcador nos indicaría una pausa? Pues una coma. Por eso contrata a la Celestina, una vieja alcahueta que con sus palabras consigue que queden. Bueno, ahí digamos que vemos un poco más de coherencia. Cuando quedan, suponiendo que de todas maneras hay palabras que ya se repiten, ¿cierto? Encontramos aquí quedar, queden, quedan. Entonces podemos reemplazar este quedan por decir cuando se encuentran, por ejemplo.
Y ahí también debe haber una coma. Digamos, cuando se encuentran, vamos a ponerlo por aquí para que quede más claro, coma, escuchan un ruido y Calisto escala un muro. Se cae y muere. Se cae y muere. Y después nos dicen otra idea posterior. Melibea poco después se suicida. Pues aquí podríamos articular estas dos ideas. Se cae, que en realidad son tres. Se cae, muere. Melibea se suicida. Podemos articular se cae y muere. Y Melibea poco después se suicida. Vemos entonces, pues hay otras posibilidades de redactar el texto, ¿cierto? Pero tratando de conservar la idea original de la persona que escribió el texto, lo que vemos es la importancia de los conectores, que es lo que me permite a mí saber que un texto es coherente. Si yo no tengo conectores, no, pues voy a leer todo de corrido y no voy a poder diferenciar cuáles son las ideas que me está transmitiendo el texto. Un consejo, muchachos, cuando escriban un texto, sea para el colegio, sea para, no sé, para su novia, para su novio, para la persona que sea, cuando escriba, vuelva y lea. Y vuelva y lea en voz alta. Porque muchas veces uno escribe como le viene a la mente en ese momento y ya, y bueno, y lo manda y lo entrega así, que sea problema del otro entender, y en realidad no. Es problema mío como escritor, como la persona que redacta el mensaje, que trate de ser lo más claro posible. Entonces, la sugerencia que podemos hacer desde acá, ojalá no se les olvide, es esa. Cuando, la próxima vez que escriba un texto, que tenga que entregar un informe en el colegio, cualquier cosa que le pidan, después de terminarlo, vuélvalo y léalo en voz alta. Al usted leerlo en voz alta se da cuenta de si las pausas están donde deben estar o no están donde deben estar. Bueno, teniendo ya ese ejercicio como evidencia, pues aquí son las preguntas que miramos. ¿Qué errores se encuentran en el párrafo? Ustedes nos los fueron mencionando, la corrección fue lo que acabamos de hacer. ¿Y qué elementos se pueden tener en cuenta para escribir mejor un texto? Yo reitero, a riesgo de ser cantaletoso, pero es que es muy importante, releer. Cuando usted vuelve a leer, usted encuentra aquellas cosas que de pronto omitió. Bueno, pasemos entonces a la parte del contenido. Vamos a hablar entonces hoy, como veníamos diciendo, de algo llamado características del discurso. Y vamos a ver cuál es la explicación que nos dan acá. Y tratemos de desmenuzarla, de desglosarla, que nos quede algo comprendido de ahí. La aceptabilidad de un discurso se consigue a través de recrear en él, ¿saben quién? En el discurso. De recrear en el discurso las características básicas que lo puedan catalogar como un discurso bien elaborado. ¿Qué significará la palabra aceptabilidad? Es decir, que quien lo recibe pueda aceptarlo y pueda comprenderlo. Conseguir elaborar un discurso que goce de la mayoría de las cualidades que aquí se tratarán es tarea de responsabilidad de cada miembro de la comunidad académica. Muchachos, ¿quiénes hacen parte de la comunidad académica? Todos nosotros. Ustedes que están aquí escuchándome, yo que estoy aquí hablando acerca de un tema, sus profesores. Siempre que uno está en un escenario académico, sea el colegio, sea la universidad, cualquier otro, usted hace parte de una comunidad académica. Y como tal tiene la responsabilidad de que aquello que usted escriba pues pueda ser comprensible para el que lo va a leer. Uno no escribe para uno mismo, uno escribe para que el otro pueda comprenderlo. Y uno tiene que tratar de ser lo más claro posible en aquello que escribe. Entonces, la primera de esas características es la unidad. ¿Qué quiere decir la unidad? Que un texto trabaje un mismo tema a través de toda su estructura. Si yo comienzo hablando de una cosa y por allá en la mitad estoy hablando de otra que no tiene nada que ver y finalizo con otra que nada que ver, el texto carece de unidad. Entonces, para que nos quede como a modo de consejo, pues a la hora de leer y de escribir sobre todo, lo importante en la unidad es no perder el hilo del tema en ningún momento. Cuando uno hace eso, consigue la unidad discursiva. Usted tiene que tener claro de qué es de lo que va a hablar. Y cuando usted tenga claro de qué es de lo que va a hablar, puede empezar a darle unidad a su texto.
Pasemos entonces a la segunda. La precisión. ¿Qué quiere decir, muchachos, la precisión? La precisión consiste, como nos dicen acá, en utilizar la palabra que refleja con exactitud lo que se quiere decir. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Miren, cuando uno está hablando en la vida cotidiana, yo me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que uno en medio de una conversación, uno piensa en una palabra y uno dice, no, la tengo como en la punta de la lengua, pero no se me viene, no. Y uno empieza como a mover las manos y a manotear y como, sí, eso. Y de hecho hay veces en nuestra cultura que tenemos palabras como que funcionan como un comodín cuando uno no recuerda la palabra. Por ejemplo, yo estos días veía un verbo cosiampirular. Y ese verbo se utiliza como para cualquier cosa, como, sí, cosiampirulame este celular. Pues ahí no hay precisión. La idea de la precisión es que en un texto uno pueda encontrar la palabra que diga exactamente eso que yo quiero decir. Esa es la precisión. Si un texto carece de eso, entonces si carece de la exactitud de la palabra, carece de precisión. Nos pueden ir haciendo llegar también sus comentarios por acá, cuando de pronto tengan alguna duda por vía chat. Sigamos entonces. Al final, bueno, les anticipo algo, muchachos. Una vez terminemos esta revisión de las características, todas van a aparecer en un cuadrito resumido. Por si de pronto no se preocupen, por si de pronto ven que la lista es extensa y que no la recuerdan, ahorita todas las juntamos en un cuadrito. Sigamos entonces, la concisión. ¿Qué quiere decir esto? La concisión tiene que ver con la capacidad de sintetizar. ¿Qué quiere decir sintetizar, muchachos? Que lo breve, pues vamos a acudir a un dicho que creo yo que es muy sabio, que dice, lo bueno, si es breve, entonces 2 veces bueno. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que si usted tiene claro lo que va a decir, no necesita redundar demasiado, no necesita volverlo a decir de muchas maneras, sino tratar de encontrar aquella forma de decirlo que resuma todo aquello que usted quiere decir y que lo logre sintetizar en una idea particular. Entonces dice por acá, realizar una síntesis implica tomar de un texto original únicamente las partes que construyen su significado global. Esto aplica tanto para la lectura como para la escritura. Cuando usted está escribiendo, pues tratar de construir ideas claras y concretas, pero también cuando está leyendo, usted se puede encontrar que hay textos que repiten de una manera u otra más o menos la misma idea. Cuando uno como lector logra sintetizar, es porque dice, bueno, de todo esto que me están diciendo, ¿en qué puedo resumir yo toda esta idea? Con la idea con la que me voy a quedar es esta. Ahí usted hizo un ejercicio de síntesis. Y eso es importante a la hora de que un texto pueda ser comprensible. Como decíamos, se trata de no repetir ideas, de no definir nuevamente los conceptos ya indicados y de no brindar información irrelevante. Es decir, diga lo que va a decir y ya. No se complique mucho por la extensión. Bueno, vamos a mirar la característica que sigue, que es la corrección o la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? La lengua española contiene una serie de reglas de elaboración de sentidos. Por ello, un mensaje lingüístico construido a partir de una correcta interpretación de esas normas asegura también una comunicación eficiente. Miren, hemos visto el tema de las oraciones, por ejemplo, y veíamos al principio de la sesión de hoy cómo una oración puede ir de mayúscula a punto, pero carecer de sentido. Y carece de sentido porque no conserva las reglas de elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que una oración yo tengo que saber claramente que debe tener un verbo, que puede tener un sujeto, cuáles son los complementos, y si de pronto no recordamos todos esos conceptos, pues en últimas, que lo que yo esté diciendo tenga sentido. Yo le sugería ahora volver a leer el texto una vez escrito, y hay otra sugerencia más: léaselo a otra persona antes de entregarlo, antes de mandarlo por correo. Léaselo a alguien más y pregúntele qué entendió. Si esa persona logró entender algo de lo que usted quiso decir, el texto está bien escrito. Si esa persona no entendió nada, quizás usted debe replantear, como nos dicen por acá, es planificar las ideas. Sí, exactamente. Bueno, continuemos entonces con la claridad.
Miren, la claridad del discurso tiene que ver con la habilidad para que los mensajes sean expresados de forma tal que no impliquen dificultad de entendimiento en quien los recibe. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Miren, hay veces uno cree que cuando le va a entregar un trabajo a un profesor que sabe mucho o al que uno le tiene miedo, entonces uno cree que tiene que hablar muy enredado para que el otro le entienda, para que el profesor crea que uno es más inteligente. Y en realidad no es así. Cuando usted utiliza palabras muy enredadas, palabras que usted mismo ni conoce, tratando de que su discurso suene un poquito más interesante, pues en realidad logra lo contrario, que el otro lea el texto y diga, no, pues yo aquí no entiendo nada. Entonces lo importante cuando yo construyo un texto es que pueda estar en las palabras más claras posibles, claras tanto para mí como para el otro. Entonces les sugiero, muchachos, que se saquen de encima esa idea de tener que escribir enredado y tener que escribir muy complejo. No, escriba sencillo y verá que se hace entender mejor. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr esa claridad en lo que estoy escribiendo? Pues vamos a mirar algunas claves para eso. Lo primero es ilustrar las ideas o conceptos por medio de gráficos, imágenes, cuando eso sea posible. Cuando es posible, pues un gráfico, una imagen ayuda a la claridad de mi texto. Dar ejemplos concretos de las definiciones y de las explicaciones. Es decir, yo no hago mucho si simplemente defino algo y no doy un ejemplo para eso, porque en los ejemplos es donde se ve eso en la vida real. Yo puedo utilizar comparaciones, analogías, recursos metafóricos que mejoren la comprensión. Es decir, si un concepto que yo estoy exponiendo es difícil de comprender, yo puedo compararlo con algo, con algún otro concepto que de pronto pueda ser más cercano para el lector. Aquí, por ejemplo, hay algo muy interesante, y es que miren que la mayoría de los mitos que tienen muchas culturas explican, digamos, el fenómeno de la muerte a través o del viaje o del sueño, comparando la muerte con el viaje o con el sueño, porque la muerte es algo difícil de comprender, y cuando uno debe explicarle, por ejemplo, a un niño o a una persona o a cualquier persona en qué consiste la muerte, pues las culturas casi siempre han hecho uso de comparaciones, de comparar la muerte, por ejemplo, tomando un caso en particular, con el sueño o con el viaje, y no extender demasiado una idea a través de oraciones largas, no, oraciones cortas, lo más concretas posible. Bueno, sigamos por acá con la característica que continúa, la originalidad. ¿Qué quiere decir la originalidad? Miren, la originalidad se logra a través de la estructuración de un discurso, a través de la apropiación del conocimiento, la recursividad para la explicación y la autenticidad con que muestra sus intenciones al verbalizar las ideas. Muchachos, todo esto que suena un poco complicado, ¿en qué se puede resumir? Miren, cuando uno como profesor lee algo que un estudiante le entrega, y uno ve que el estudiante lo que hizo fue copiar y pegar de internet, uno sabe cuando el estudiante no le está hablando en las palabras de él, uno sabe cuando le están poniendo conceptos técnicos que ni uno mismo como profesor a veces maneja. Entonces, no hablen en palabras de otros, no se trata solamente de copiar y pegar información de internet para parecer más, pues que mi texto es más complejo. No, o sea, trate de decir aquello que usted sepa. Hágase cargo de lo que sepa, y de lo que no sabe, pues usted puede decir, no, acerca de ese tema no voy a trabajar, o no me queda claro, eso lo puede decir, pero lo importante de la originalidad es que su discurso sea auténtico, es decir, que sea en sus palabras y que salga de usted. La brevedad ya lo habíamos trabajado anteriormente. Y la adecuación, esta es muy importante. Vamos a leer un fragmentico que yo creo que lo aclara. El lenguaje brinda la posibilidad de expresarse teniendo en cuenta factores tan diversos como la identidad grupal, la situación donde se presenta una interlocución y el grado de cuidado con que se hable o escriba. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Miren, la adecuación se logra cuando uno hace una pregunta, cuando uno mismo se hace una pregunta al escribir. ¿A quién le estoy escribiendo? ¿A quién le estoy hablando? Porque no es lo mismo escribirle un texto a un profesor
que escribirle un texto a su mamá, a su papá, a un amigo suyo, a su primo. Uno habla distinto en todos los contextos. Cuando yo me siento aquí, yo hablo de una manera distinta a como puedo hablar con mis papás o con mis amigos, o como me expreso cuando estoy viendo un partido de fútbol y estoy enojado, por ejemplo. Es distinto y yo tengo que lograr adecuación cuando pienso a quién le estoy hablando. Es decir, eso que yo estoy escribiendo, por ejemplo, si yo le voy a escribir un cuentico a unos niños, un cuento infantil, pues yo no puedo hablar con las mismas palabras que usaría para escribir un cuento destinado a adultos, por ejemplo. Yo tengo que tener claro a quién está dirigido mi mensaje. Y si logro responder esta pregunta, ¿a quién le estoy hablando?, entonces mi texto posiblemente va a tener adecuación. Miremos esta que continúa por acá, la armonía. Cada enunciado debe mostrar un equilibrio entre lo que se dice y la forma en que se dice. Un discurso armónico y ameno mostrará la mayor compatibilidad entre el mensaje y su forma, y para ello es importante evitar la repetición de palabras, como veíamos en el texto que corregimos en la activación de saberes previos, comenzando la sesión de hoy, que nos decían quedar. Cuando yo como lector voy leyendo, esa palabra se me va repitiendo y como que hay algo que no me suena bien. Entonces debo evitar, cuando yo veo que en un texto estoy utilizando la misma palabra varias veces, pues lo que debo tratar de hacer es encontrar sinónimos o mirar si de pronto hay pronombres que puedan reemplazarme esas palabras que estoy utilizando. Equilibrar la aparición de pausas y la longitud de los párrafos. También eso es importante, que no haya párrafos muy extensos y en la mitad uno hay cortico, y después otro cortico y después otro extenso. O sea, que todos los párrafos traten de tener una extensión más o menos similar. Bueno, ya vamos terminando con las características. Miremos esta, la cohesión. Los enunciados que componen un discurso deben estar relacionados o conectados entre sí. Y yo para eso, como decíamos ahorita, creo que lo más importante que yo debo tener en cuenta es esto, los conectores. Lo veíamos en el texto que corregimos al principio. Cuando no hay conectores, pues yo no puedo tener cohesión. Es decir, las ideas que yo estoy expresando no están conectadas. Entonces la cohesión tiene que ver ¿con qué? Con la articulación, con la unión de las ideas. Yo puedo tener muy buenas ideas, pero si yo no las logro articular de una buena manera, pues entonces no me voy a hacer entender. Todo esto en últimas a lo que nos lleva es a la coherencia. Y quedémonos con esta definición. La coherencia es ese hilo conductor del discurso que le permite ser interpretado y develado como una unidad lógica. Si yo aplico todo lo anterior, seguramente mi discurso va a tener coherencia. Que yo sepa que empecé hablando de un tema y terminé hablando de ese mismo tema. Listo, muchachos. Yo sé que es un listado un poco extenso, aquí ya vamos a tratar de resumirlo y de aplicarlo en una actividad. Vamos a leer entonces un texto. Y antes de leer ese texto, pues tratemos de tener en mente cuáles son las características de un discurso. Es decir, de todo esto que yo he venido hablando acá, pues algunas cosas se le habrán quedado a usted más que otras, pero antes de que comencemos yo los invito a que cada uno de ustedes piense esto, ¿qué de lo que yo acabo de decir recuerda? ¿Qué características recuerdan? Y recuerdan de pronto porque ven, sí, cuando yo he escrito un texto me falta tal cosa, yo no utilizo los conectores, o yo copio y pego información de internet. Traten de ir pensando y sobre todo traten de pensar por qué es útil reconocer estas características. Estas sesiones, muchachos, no consisten en que usted se aprenda un listado de cosas, consiste en que usted le pueda encontrar una utilidad. Si usted me está escuchando allá y todo esto que venimos diciendo no considera que es útil para algo, pues no estamos haciendo mucho. Entonces, tratando de tener esas dos preguntas en mente, pues vamos a leer este texto. Permítanme un momento. Aquí les vamos a recordar, para que tratemos de hacer el recorrido.
Las características que mencionamos fueron todas estas: unidad, precisión, concisión, corrección, claridad, originalidad, brevedad, adecuación, armonía, cohesión y coherencia. Son bastantes, son muchas, pero se van a dar cuenta que uno en un texto también uno mismo las siente, uno mismo sabe cuándo las logra y cuándo no. Bueno, para eso entonces vamos a mirar el siguiente texto. Yo lo voy a leer y la idea, muchachos, es que ustedes traten de seguir la lectura desde el espacio en el que están. Bueno, es un fragmento de un texto llamado La Ventana y el autor es Germán Sánchez Espeso. Recuerden, tratemos de pensar si este texto tiene las características que venimos diciendo. Las que recuerden. Voy a comenzar entonces. No sé si comenzar por describir la habitación del hospital o las dos niñas que la ocupaban. ¿Acaso cabe hacer ambas cosas al tiempo? Pues los rostros de las niñas participaban de la blancura de las paredes, las colchas de hilo y la mesita de noche que se hallaba entre las dos camas, o eran los objetos los que estaban impregnados de la mortal palidez de las niñas. Parecía como si aquellas dos cabecitas estuvieran dibujadas en las almohadas, o como si estuvieran hechas de la misma sustancia que la habitación del hospital. Sus nombres eran Marta y Juanita. Marta había nacido con el corazón cansado, una enfermedad que aún no tenía un nombre, pero que los médicos echaron en el saco de las esclerosis. Eso poco importa. El caso es que los médicos la mantenían viva con inyecciones diarias, masajes y corrientes eléctricas. Pero la vida de Marta dependía sobre todo de un frasquito de píldoras que estaba siempre sobre la mesita de noche. Cuando notaba que se le paraba el corazón, tenía que andar lista para echarse a la boca una píldora de aquellas. A Juanita, en cambio, no le importaba morirse. Nadie sabe lo que es notar que el mal te va trepando poco a poco por las piernas. Es como si te fueras hundiendo despacito en arenas movedizas. La parálisis ya le llegaba a la cintura, y hoy por hoy no había forma de detener el proceso criminal en aquel cuerpecito desvalido. Juanita tenía cerrado el horizonte, como se dice. La habitación tenía una sola ventana que estaba junto a la cama de Marta. Una luz que ya era blanca antes de atravesar los cristales iluminaba la cara de Marta y su muñeca. ¿Cómo se llama?, preguntó Juanita. Marta se despertó y se sentó en la cama para contemplar mejor a su nueva compañera. ¿Cómo se llama?, volvió a preguntarle Juanita, señalándole la muñeca. Luisa, repuso Marta con cierto orgullo. Por los ojos con que la nueva niña la miraba, debía estar muy envidiosa de su muñeca. Luisa no debe levantarse de la cama porque se fatiga, añadió, pero si quieres, puedes venir a jugar con ella. Ahora no, respondió Juanita. No me gusta levantarme temprano de la cama. Aquella mañana pasaron por allí los médicos vestidos de blanco y las enfermeras con las inyecciones. Todos sonrieron a las niñas y les dijeron que se portaran bien. Juanita no quería que la cuidasen, solo quería estar sola. En toda la tarde no dirigió la palabra a su compañera y por la noche se durmió temprano. La despertó un extraño ronquido, como de alguien que respiraba con dificultad. Tiró del cordoncito de la luz y vio a su compañera precipitarse sobre el frasquito de píldoras que estaba en la mesita de noche. ¿Qué te ocurre?, preguntó Juanita. Me ahogo, respondió Marta, pero no te asustes, se pasa pronto. Bueno. Con ese fragmento, muchachos, que acabamos de leer, pues vamos a tratar de mirar si encontramos esas características que habíamos mencionado ahorita. Lo primero es unidad. Ese texto comienza y, digamos, recorre lo que nos contó hablando de lo mismo. Sí, al principio nos hablan de un hospital y nos hablan de dos personajes, de Juanita y de Marta. En ningún momento nos empiezan a hablar de otro tema que no sea ese. Nos dicen de qué les vamos a hablar y eso es lo que nos hablan. Ahí encontramos la unidad. La precisión. ¿Recuerdan un fragmento en el que, vamos a mirarlo por acá, si pronto lo encontramos, tenemos a la mano?
un fragmento en el que mencionaban que una de las niñas no sabía muy bien cómo se llamaba su enfermedad, pero el autor sí y el médico sí, y mencionaban esclerosis. Eso, por ejemplo, contribuye a la precisión. Veíamos en la concisión, que también tiene que ver un poco con la brevedad, en el sentido de que no nos describían las habitaciones, la habitación, perdón, del hospital, nos describían a los dos personajes, y con unos pocos fragmentos ya uno tiene claro de qué trata más o menos el texto, y nos dicen cómo es Juanita, cómo es Marta y cómo es la habitación. Ahí hay concisión. Ahora bien, corrección o propiedad. Pues veíamos, voy a bajar por acá, veíamos que ninguna de las oraciones, cuando yo las leía, me hacía esforzarme más de la cuenta para leerlas. Es decir, que las pausas estaban bien colocadas. Yo lo voy a ampliar un poco por acá. ¿Cómo ve uno que hay corrección, muchachos? Si uno lo lee en voz alta y ve que las pausas están colocadas donde tienen que estar. Voy a tomar la primera oración. No sé si comenzar por describir la habitación del hospital o las dos niñas que la ocupaban. Miren, la pausa está donde debe estar, y encontramos también que hay un buen conector. Este O. Ahí funciona como un conector. Sigamos entonces por acá. Hay claridad, pues nada en el discurso que leíamos nos es enredado, nos es confuso, pues todo está como en términos que podemos entender. La originalidad. Uno siente que el autor está hablando como él mismo, que él no está tomando palabras de otro, que no está hablando como lo haría otra persona, está hablando con sus propias palabras. Hay brevedad, como mencionábamos, cuando no se habla demasiado de temas que de pronto pueden ser cortos y concretos. La adecuación. ¿Recuerdan la pregunta de la adecuación? Que tenía que ver con el público. ¿A quién le estoy hablando? Pues es claro que si el autor sabe que está escribiendo un texto, pues sus lectores van a esperar leer literatura. Y la literatura pues intenta tener emociones, intenta que uno como lector se identifique con los personajes. Por tanto, el autor le describe a uno tanto a la muñeca como a las dos niñas, como la habitación, y le llegan a uno en palabras que uno sabe que puede comprender y que logran identificarlo. Hay armonía, miren que cuando leíamos nada sonaba un párrafo muy extenso y otro muy cortico, no había palabras repetidas. Había cohesión y coherencia, porque todos estos elementos, como mencionamos acá, nos llevan a a que yo pueda saber que cuando estoy leyendo algo, puedo delimitar el tema y de ahí en adelante poder seguir el hilo conductor. Bueno, muchachos, hay un par de preguntas que podemos hacernos en torno a este texto que leímos, ya para que cerremos. Vamos a tomar una literal, una inferencial y una crítica. De las preguntas literales, ¿en qué escenario ocurre la situación descrita? Pues yo creo que esa pregunta, como ustedes saben, las preguntas literales están dentro del mismo texto, la información está ahí contenida. Entonces, ¿en qué escenario ocurre la situación descrita? Pues ustedes ven que en un hospital. Eso es parte de las preguntas literales. Vamos a mirar una inferencial. ¿Qué hubiera ocurrido donde Juanita no hubiera tomado la decisión final? Bueno, ahí tendremos que conocer ya todo el texto. Pero, por ejemplo, ¿por qué Juanita escondió el frasquito de píldoras de Marta? Ahorita vamos a hacer el ejercicio. La idea es que ustedes traten de pensar qué motivo hubo para eso. Las vamos a dejar ahí pendientes para que ustedes en la actividad de profundización puedan sacar un ratico y resolverlas. Preguntas críticas. ¿Qué opina de la actuación de Juanita y de Marta? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Juanita? ¿Cómo valora la actitud de Juanita y de Marta? Lo mismo, vamos a dejar estas tres preguntas, al igual que las inferenciales, para que ustedes en la actividad de profundización puedan sacar un momento porque son preguntas que dependen del proceso de lectura personal. Yo no puedo decirles a ustedes, muchachos, qué opinar acerca de la actuación de Juanita y de Marta. Habría que conocer primero todo el texto y segundo, pues ya cada uno de ustedes opinará algo distinto. Nos mencionan por acá Marta, Juanita, Luisa y los enfermeros.
Son los personajes que nos aparecen por acá. ¿Cuáles son los personajes principales? De hecho, yo no sé si los enfermeros, ahí en este caso podríamos tomar a las dos niñas y veremos más adelante si la muñeca o no. De las preguntas literales, creo que sí todos podemos llegar como a un acuerdo, a un consenso. ¿Qué tipo de texto es el propuesto? Pues ustedes ven que ahí no estamos haciendo una argumentación ni una explicación, sino que una narración. Por tanto, es un texto narrativo. Bueno, muchachos, después de haber visto todo lo que vimos hoy con respecto a esto, queremos cerrar con dos preguntas. ¿Por qué sería importante reconocer las características del discurso? ¿Para qué le sirve conocer las características del discurso en su futuro laboral y profesional? Recuerden lo que decimos, muchachos, esto es un proceso de responsabilidad también. Usted puede sentarse frente al computador o frente a la pantalla y escuchar a otra persona hablando y simplemente decir, bueno, me tengo que aguantar este rato que me están hablando, y puede que entonces eso no le vaya a servir para mucho. Pero si usted es consciente de eso que está haciendo en este momento, usted puede pensar todo esto que venimos diciendo hoy, para qué puede servirle la próxima vez que quiera escribir un texto o que quiera leer un texto. Cuando uno logra expresarse de una manera adecuada, los demás toman en serio aquello que uno dice. Cuando uno no tiene los elementos y las características del discurso cuando va a escribir, pues el mensaje que escribe queda en el aire, queda en veremos. Nos dicen por acá, para poder entender el texto o el tema que nos están transmitiendo. Perfecto. Eso sería en la lectura. Eso que nos están diciendo por acá, lo que nos dice Margot, tiene que ver con la lectura, que es una de las cosas para las cuales nos sirve esto. Y además de la lectura, pues también nos sirve para la escritura. Muchas gracias.